Y ahora pues vamos a presentar a la conferencia titulada La democracia desde abajo, y el título era más grande, pero los carteles acortamos un poquito, ahora él lo contará, del profesor de la Universidad de Sevilla, de Córdoba, Ángel Calle, además amigo, y bueno, ahí tenéis varias de sus publicaciones, os las recomiendo todas. Yo la única crítica que le tengo a lo que escribe es que escribe lo que yo quería escribir, pero antes que yo y mejor. Así que os recomiendo mucho su lectura, y además después presenta en La Fuga el libro Territorios de Democracia, en la librería La Fuga, que iremos todos juntos, está ahí en calle Conde de Torrejón. Y bueno, activista, académico, y además tiene un huerto y trae de vez en cuando por Sevilla cerezas, ¿no? Es difícil pillarlas, pero cerezas ecológicas. Además de poeta y matemático, un hombre versátil. Y nada, pues un gusto presentaros a Ángel Calle, y con esto terminaremos. Si puede haber, depende de la prisa que tengáis, alguna preguntilla, ¿vale? Y nada, os dejo con Ángel Calle. Muchas gracias. Bueno, gracias OCECAI y sobre todo a la gente también que estéis aquí, porque esto del Congreso es un palizón. Yo me gustaría que lo disfrutase, aparte de que lo organizase, lo disfrutase. Yo sé que el disfrute llega después y llega para la gente. Yo después veré los vídeos. Pero ciertamente en todos estos temas, por su novedad en el plano de las tecnologías y por la evolución también, vamos a decir vertiginosa, porque una cultura como el movimiento obrero pasó 150 años hasta que llegaron la época de los 60 y los 70 del siglo pasado y se pudo establecer nuevas coordenadas. Y ahora es verdad que ocurren que muchos sentidos de esa acción colectiva tienen una revisión, yo no voy a decir que anual, pero sí que voy a decir que cada 5 años estamos viendo pues nuevos perfiles de activistas, nuevos usos de las tecnologías, nuevas dinámicas de protesta, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar estos lugares para poder reflexionar yo creo que es interesante. Yo voy a enunciar 3 cuestiones. Me ha sido muy sugerente lo que me has planteado. Bueno, bájalo aquí porque todas las cosas que voy a decir las tengo colgadas en Internet. O sea, los libros fotocopio la mitad y allí están dispuestos en Internet. Así que de cualquier libro y lo que voy a citar por aquí, y esos libros que están fuera están colgados por allí. Y si no me los pedís y yo os los paso, no hay ningún problema. Lo primero que quería decir es cómo miro yo los movimientos sociales. Y no es hacer ningún alarde teórico, sino hacer una reflexión. Yo creo que hay 3 grandes perspectivas de mirar los movimientos. Una, que es la que hemos visto aquí más presente, o lo que he visto más en las comunicaciones, que lo que nos interesa son los ciclos de protesta, lo que está ocurriendo en la calle. El objetivo de estas protestas es modificar el poder visible. Generalmente estos estudios se dirigen a desmontar las particularidades, las luchas, las modificaciones que se hace con una hegemonía política, mediática, económica, a veces combinada, ¿no? Son esos tipos de análisis que se inspiran mucho en los ciclos de protesta de Tarrow, que tienen que ver mucho con lo cuantitativo y tienen que ver mucho también con evaluar, valorar lo que son los repertorios de acción. Esa es una perspectiva más de la estructura de oportunidades políticas, más cuantitativa, más anglosajona, más, no es peyorativo, es contar lo que ocurre en la calle y contar de conteo. Aquí esa tradición en Europa también está muy vigente. Si miramos algunos análisis ahora de Donatella de la Porta y todo su equipo también, que ha estado en un proyecto europeo llamado Demos, financiado por la Unión Europea, es esa un poco la perspectiva que sigue. Aquí también desde Cataluña, gente como Joan Subirats y los colegas alrededor de la editorial Acer y mucha otra gente, es la perspectiva, digamos, mayoritaria. Ramón Adel, un tipo que se dedicaba a contar protestas y que nos demuestra lo útil que es contar protestas. Yo creo que es muy útil, porque es una manifestación de ese descontento. Hay otra perspectiva más radicada en los 70 y los 80, donde en vez de repertorios de acción son repertorios de identidades y sentidos disruptivos de estar en el mundo. Es decir, no nos gusta la vida como se nos está planteando y queremos otras formas de vida. Más en la escuela de oportunidades culturales, más en el estudio de lo expresivo, incluso lo simbólico,
Alberto Melucci podría ser una de las grandes referencias de este mundo y nos interesaría evaluar ahí los laboratorios de vida que se ponen en marcha. Es decir, no es tanto la protesta como las formas de vida que vienen asociadas a esa protesta. Y lo que buscamos en ella es, si entendemos esas formas de vida, pues también podemos entender qué propuestas de sociedades se están trazando. La tercera, que viene con ciclos de movilización más reciente, las cuales yo me identifico más. No hablo tanto de ciclos de protesta o de ciclos culturales, hablo de ciclos de movilización. Y por tales entiendo las modificaciones abruptas, radicales, saltos, discontinuidades en lo que es una cultura política. Por decirlo muy simplemente, la cultura del movimiento obrero era la cultura de lo uno, es decir, darme una palanca, que es una organización, que es un repertorio de acción y levantaré el mundo, ¿no? Tomaré el poder. La cultura de los nuevos movimientos sociales, desde los ocupas a los feminismos, a minorías, es la cultura de los muchos. Cada uno desde sus redes de afinidad, la palabra afinidad es importante, es la que protagoniza luchas emancipatorias, mientras que la idea del movimiento obrero, una idea más universalista, ilustrada incluso, de progreso, ilustrada entre comillas, me perdone el movimiento anarquista, ¿no? Pero también tenía esa idea de nos caímos del paraíso y necesitamos que el juicio final venga rápido y venga ya, ¿no? Rebeldes primitivos de Hobsbawm lo refleja muy bien esa tradición anarquista de cuasi milenarista a veces, ¿no? Esta tercera gramática a la que yo me muevo, lo que hablo son, y por ahí va mucha gente escribiendo, nuevas gramáticas de democracia. Y por democracia no solo entiendo estructuras de participación, también veo la democracia, la entiendo no solamente como formas de autogobierno, sino también como cómo nos autogobernamos para satisfacer necesidades básicas. Y no es solamente ser felices, sino también no solamente son necesidades también materiales, sino también necesidades de pertenencia e incluso después de lo que está cayendo con la crisis global, ecológica y de cuidados, pues también nuestras relaciones con la naturaleza. O sea, creo desde esa perspectiva que los movimientos sociales no son solo dinámicas de protesta en la calle, no son solo laboratorios de vida, son productores de rebeldía, utilizando el gran diccionario que nos abrió el zapatismo, en las formas de hacer, entender y practicar la política desde lo político. Reservo la palabra la política para aquello visible, estructurado, institucionalizado. Reservo la palabra lo político para aquello cotidianizado, que tiene que ver con necesidades básicas y que es más fluido. Por lo tanto, lo que quiero decir es que creo que necesitamos hacer un esfuerzo por ver los movimientos sociales de forma más amplias como sujetos en los que mueven muchos espacios y muchas dinámicas que trasladan lo político a la política. Y aterrizo un poco. Creo que hay 4 patas que están definiendo el actual ciclo de movilización global, el actual cambio de cultura política. Las 4 patas son las nuevas dinámicas de protesta, que coincido plenamente como nos contaba antes Guiomar, ese 94, quizás ese 92 de Río de Janeiro, quizás ese 93, Constitución de la Vía Campesina, o quizás ese 89 de Impidamos el Congreso en Berlín, que es la primera contracumbre alternativa, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde los 90 para acá, ese gran ciclo de movilización donde no es lo uno, no es lo muchos, sino es lo uno y lo muchos. Y es lo que decían los zapatistas y las zapatistas, los rebeldes se buscan, ¿no? Y un mundo donde quepan muchos mundos y caminamos preguntando. Es decir, no tenemos el proyecto, pero sí queremos construir procesos. Eso está en el 94, aquí en la cumbre 50 años basta del Banco Mundial. Eso está también en muchas dinámicas que hay de Reclaim the Street, por ejemplo, en las ciudades de Londres. Eso está también en las cumbres alternativas, en el movimiento antiglobalización. Es decir, es algo que creo que marca el rumbo de ese nuevo ciclo de movilización, que yo me permito llamarlo nuevos movimientos globales, porque en el sentido hay un sentido global
de la politización de las luchas. Es decir, cuando hablamos de la PA no hablamos solamente de vivienda, hablamos de solidaridad, hablamos de ajustes, hablamos de autoestima, hablamos de comunidad, hablamos de barrios, hablamos de muchas cosas. Y creo que tendríamos que mirar esas cosas. Pues bien, una de las patas de la mesa, como digo, son esas nuevas formas de entender las dinámicas de movilización. Aquí el 15M o las mareas de protesta así más amplias es un ejemplo. La segunda tiene que ver con formas de economía que hacen en lo político, dan lugar a formas de buscarnos la vida acorde a esa economía. La explosión de dinámicas de economía social solidaria en los últimos tiempos es exponencial y está absolutamente correlacionada con las dinámicas de protesta en la calle. Me explico. Cuando ha entrado el 15M se han disparado en los últimos 3 años exponencialmente los grupos de consumo, los socios de Somenergia, las finanzas de las que dispone COP57. Es un crecimiento exponencial y absolutamente ligado a la idea de politizar necesidades básicas. Entonces, hablamos también de esas economías que representan otros mundos. Hablamos también de nuevas formas institucionales. Ahí los partidos de ciudadanía. Los partidos de ciudadanía llamo a aquellos intentos de construir algo asambleario, de protagonismo social, que es la clave de este ciclo de movilización que une todas estas patas. Protagonismo social, hipersensibilidad frente al poder, ¿no? Y Partido de Ciudadanía, yo estaba pensando, cuando escribía La transición inaplazable en el 2013, estaba pensando en el mejor partido, Reykjavik, estaba pensando en el incipiente 5 estrellas, estaba pensando en algunas expresiones más sociales, la CUP en Cataluña, estaba pensando en asamblea de electores. Ahí llegó Podemos, pronto para decir, pero bueno, yo creo que a nivel estructural es más leninismo 2.0 que Partido Ciudadanía, en el sentido que es más el envoltorio lo que tiene de deliberación y de protagonismo social y en la práctica es una estructura, digamos, bastante clásica. No es una crítica. Del leninismo tomamos muchas cosas y hacemos muchas cosas, aunque no lo digamos que son desde esa referencia leninista. Y, por último, frente a los partidos de ciudadanía, que es algo que va a estar en constante búsqueda, estaría lo que es las relaciones capital-trabajo, como uno de los ejes que nos está costando más y que nos está hundiendo por una definición no solamente de las relaciones, sino por la propia definición del trabajo. Ahí también sigo las perspectivas feministas, ¿no? ¿Qué es trabajo? ¿Qué no es trabajo? ¿Quién reproduce la sociedad? ¿Para quién estamos trabajando? Etcétera, etcétera. No hay, desgraciadamente, un sindicalismo que no sea de casta o de caspa. Estaba buscando aquí a mi amigo Cecay, que de esto ha escrito algún artículo por ahí. No hay todavía ese sindicalismo, tiene que ver con el contexto, con la precariedad, con las vidas líquidas, con muchas cosas, pero sería la cuarta pata, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con las relaciones capital-trabajo? Ahí no hemos encontrado. Para mí un ciclo de movilización, por lo tanto, es todo el conjunto de repertorios, de prácticas, de acciones y de conjuntos de acción, que diría Tomás Rodríguez Villasantes, que están acentuando esa idea de autogobierno, protagonismo social y vamos a politizar la satisfacción de necesidades básicas, porque este ring en el que nos han metido es un ring que da insomnio y por eso tenemos deseos de otro teatro que no sea el de pegarse pugilísticamente. Las élites tienen un problema, y ahí voy a ser leninista, tienen un problema. ¿Cuándo emergen estos ciclos de movilización? Pues emergen cuando lo de arriba no puede gobernar lo de abajo y lo de abajo tiene ganas de articularse con lo de arriba. Eso es muy clásico de la teoría leninista. O sea, no es, pues te digo, cuando decía leninismo 2.0 tampoco lo decía en un sentido tan crítico, ¿no? Es decir, son verdades como puños, por así decirlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ese ring que están planteando las élites es que no va a desaparecer. Entonces, mis perspectivas de análisis son dos. Para explicar por qué creo en un ciclo de movilización de 25 años y por qué la conferencia se titulaba 2011-2017 como ciclo central, como parte central de ese ciclo y que creo que va a seguir más. O sea, el primero, necesidad de esa mirada amplia. Todos estos sectores están envolviendo este ciclo de movilización, le están aportando respuestas, lo están haciendo también hibridando, no son respuestas puras. O sea, por ejemplo, el 22M, las marchas de la dignidad, pues es como lo viejo que entra de alguna forma en lo nuevo también. Podemos es como un partido ciudadanía en sus orígenes o en su envoltura, pero luego también es clasicota en la práctica, o sea, se producen hibridaciones luego, pero lo que quiero decir es que este
conjunción, estas cuatro patas están intentando girar al mismo tiempo, se contagian, fenómenos de multimilitancia, que estamos en el mismo contexto. Pero lo segundo que quiero decir es que el ring que plantean las élites no es asumible por la sociedad. O sea, la sociedad no coge en este ring que te dice, participación, sí, pero se llama democracia autoritaria. Economía, sí, pero la mía y la tuya va a ser precariedad y además no vas a poder consumir, que hasta ahora lo que haya generado cohesión social. En la tercera parte del ring que se le cae, pues es que no tenemos ni Dios que se mató en el 19, o se suicidó, o lo suicidaron, y lo de la patria, pues en determinados sectores, pues ahí daría para... No tenemos ni Dios ni patria, pero seguimos teniendo amo. Es un problema para las élites para seguir renegociando. Y la cuarta pata tendría que ver con la casa entera, el hábitat. Todo esto del cambio climático y el pico del petróleo y los materiales que van a cero, y recordando a nuestro queridísimo amigo Ramón Fernández Durán, que ponía el acento en la crisis, en el colapso civilizatorio, libro que hoy también recoge con Luis González Reyes, La espiral de la energía, imprescindible. El gran problema es que la casa se está cayendo por el tejado y se está abriendo en grietas por el subsuelo. O sea, mis dos razonamientos es, tenemos que mirar el ciclo de movilización de forma amplia. Nuevo sindicalismo, nuevas formas institucionales, nuevas formas de economía y nuevas formas de estar en la calle. Criterios que los unen, esa idea global de politizarlo todo, lo queremos todo, esa idea de protagonismo social y esa idea también de lo que yo llamo política de elite, o sea, los rebeldes se buscan. Es decir, de alguna manera tenemos que entender que hay que trabajar desde la diversidad. Se intenta y no siempre se logra, pero desde las conferencias a las que se llamaba también, pero en las conferencias que se llamaba yo también, del movimiento altermundista, yo no lo llamaría ni movimiento, nunca lo llamo movimiento porque no es un movimiento, no tiene una identidad y unos patrones de acción cohesionados, ni unos intercambios, no es un movimiento, es un ciclo de protesta. Lo que digo que es un ciclo de protestas que refleja que hay un cambio político todavía mayor. Por eso hablo de un ciclo de movilización largo. Y no estamos al final, ni siquiera creo que estemos en el medio de ese ciclo de movilización largo. ¿Qué tres patas, por ejemplificarlas un poco, qué tres fases veo en ese ciclo? Pues por una parte veo lo que hemos visto, y es el ciclo propio de los movimientos madrugadores. Se producen incesantemente nuevas herramientas para dar sentido, para interaccionar, aprovechando las nuevas tecnologías. Eso de los movimientos madrugadores viene de un anglosajón, McAdam, que problematizaba eso, que hay momentos de locura, y estamos viviendo momentos de locura. ¿Quién puede afirmar cómo va a ser la movilización de aquí a 2 años? Yo veo, esto de Podemos va a pasar 1 año y medio cuando se vean los límites de que no se va a salir del ring. Entonces la gente todavía lo de recibir tortas no lo lleva muy bien. Y además hay muchas redes que lo van a decir, oye, que parece que seguimos recibiendo tortas. ¿Será que tengamos que proponer nuevas formas de acción? Bueno, no quiero decir que sean parte del problema, yo creo que son parte también que sirven un poco. Estamos en una situación de urgencia y cualquier herramienta sirve. Pero lo que quiero decir es que todavía estamos necesitados de producir muchas herramientas. Creo que todavía estamos en una fase de eso que llamaba, como digo, los momentos de locura, donde la gente tiene abierta la cabeza y donde, de alguna manera, no es que podamos meter muchas cosas, es que podamos crear muchas referencias de otras formas de hacer política. Creo por eso que estamos en ese momento. Creo que las nuevas tecnologías, luego me detendré un poquito, han ayudado a eso. El segundo momento, que creo que estamos empezando a entrar, es la sedimentación de esas formas de protesta. Sedimentación que no quiere decir necesariamente, aunque no lo excluye, el tema de institucionalización. Y el caso de Podemos es una. Digo sedimentación porque ya hay algunas referencias, pues por ejemplo, no podemos construir sindicalismo, pero podemos tener mareas sindicales con una fuerte composición de autogobierno, interclasistas. Bueno, eso de las mareas ya está como referencia, como también puede estar en el futuro el 15M, volver a las plazas cuando digamos, para decir, no lo llaman democracia y no lo es, por ejemplo. Como también creo que está sedimentando todas estas propuestas de economía social y solidaria, es decir, ya tenemos unos espacios relativamente asentados. Mañana empezamos un congreso de economía social y municipalismo en Córdoba,
y es un poco heredero de un congreso estatal que teníamos en Zaragoza, donde estuvimos 800 personas. En este país no se juntaban 800 personas, ¿te acuerdas, Paz, que estuvimos por allí también? Y con ese brío y esa diversidad, o al menos yo lo interpreto así, que yo vi brío y biodiversidad y demodiversidad, pues yo no lo había visto. Yo seguía un poco qué pasaba con REAS, la red española, la red estatal de economía solidaria, la red de economía alternativa solidaria, no, perdón, no me acuerdo bien. La red REAS, y no tenía ese fuelle, ese empuje. Y yo estoy viendo ahora, viendo lo que ocurre con las SES en Cataluña, viendo lo que ocurre en REAS en Euskal Herria, dices, cuidado, que aquí viene gente que está empezando a hacer política y diciéndole a Bildu, a las CUP, cuál podrían ser programas políticos. Porque siempre los partidos se ocupan de la economía social como algo de parche, y ahora creo que le van a prestar un poquito más atención porque forma parte de esos repertorios de acción. Entonces, yo creo que decir que están sedimentando. Vuelven también la incorporación de los patrones clásicos, ya digo, por ejemplo, las marchas Dignidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el tercer momento? Pues no sabemos cuándo va a llegar, pero yo voy a ponerle el 2017, me la juego, y lo voy a llamar la rebelión de las periferias. ¿Y qué es ese momento? Pues que, un momento muy simple, en esta parte, la sociedad no coge en el ring. Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, o que estamos proponiendo sobre la mesa, de acción política, de politizar necesidades básicas, de construir otra economía, no valen para todo el mundo. Hay gente que tiene capacidad para organizarse y va a considerar que está excluida de este ciclo de movilización. ¿Quiénes pueden ser esos nuevos sujetos emergentes de la periferia? Yo voy a señalar tres. Como el ring va a seguir, y algunos y algunas se van a querer apuntar a este ring de los insomniados e insomniadas, es decir, afortunadamente en este país la extrema derecha está contenida en el PP, y eso afortunadamente entre comillas, quiero decir. No hay esa clave de respuestas por ahora más al estilo de lo que hemos visto, por ejemplo, en Francia o en Escandinavia. Entonces, la exclusión creo que va a generar muchos procesos donde, nuevamente, como ha ilustrado la PA o algunas mareas, se va a politizar esas necesidades básicas y nuevos grupos van a establecer demandas muy específicas ante lo que va a ser intolerable, ¿no? Y cuando se vaya perdiendo el colchón social que significan las generaciones anteriores, los ahorros acumulados o las migajas que nos puede dar la Unión Europea, pues ahí vamos a tener gente que va a entrar, ¿no? Es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil. Pensamos en América Latina, todo el movimiento de Favela no se cala, por ejemplo, Favela no se calla, tiene que ver con, muy bien, lo que han montado ustedes los chicos blancos de clases media y algunos rurales, el PT, el MST y la SCUT, pero eso no tiene que ver, no necesariamente con nosotros y con nosotras, ¿no? Creo que en América Latina está frente al movimiento de los sin tierra, los sin territorio, los sin empleo, que en los 80 dio lugar a convulsiones en los movimientos sociales, que después vinieron esos partidos que hoy vemos en el poder, con exguerrilleros y exguerrilleras presidiéndoles. Creo que ahora se está introduciendo unos nuevos debates y unas nuevas prácticas. Y yo creo que eso lo vamos a ver aquí también. Quizás aquí más rápidamente, porque la gente se va a quedar más choqueada en menos tiempo. La segunda es quienes no están entrando en esta cuadratura de estas cuatro patas de los partidos, las mareas, las economías sociales y un protosindicalismo. Migrantes, parados y paradas de larga duración, e incluso aquellas que quieren politizar el tema de los cuidados, ¿no?, de una perspectiva feminista. No están entrando, por lo tanto, buscarán sus huecos, creo yo. Y el tercer punto sería lo impredecible, es decir, nuevos ejes transversales de lucha y de articulación. El zapatismo nos dio una luz y un brío a través de esos encuentros intergalácticos en el 97 aquí, luego siguieron 99, ¿no? Fue el 96, 97, el 97 fue en España, ¿no? Fue el Estado español ahí. Fue cuando fue Nos dieron nuevos bríos para buscarnos y salieron nuevas cosas, porque del 97 al 99, los que estuvimos ahí en la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, y organizamos en el 2000 una cosa, para nosotros nuestro referente era el zapatismo. Nos articulamos de la diversidad y de la desobediencia por el zapatismo. Entonces, eso nos obligó, o sea, repertorios que vienen de fuera y curiosamente vienen de sur a norte. Todos estos movimientos tienen mucho de pedagogía y educación popular, habría que analizar la presencia de Freire, mucho de ese nuevo vocabulario
vocabulario discursivo y de prácticas que es el zapatismo. Es decir, yo creo que han llegado cosas nuevas y que van a seguir llegando, como la idea de buen vivir, por ejemplo. Y no es que yo sea un adalid de esa idea, la desmitificaría por muchas razones, pero que llegan cosas y que vienen de otros lugares y ayudan a nuevas recomposiciones. Por lo tanto, yo creo que el tercer punto va a ser cuando venga más gente y con otros bríos y con otras herramientas, y que van a ser, como digo, rebeliones que surgen de las periferias y de las propias periferias que se están definiendo en el ciclo de movilización, porque no tienen sitio y porque lo van a reclamar. Excluidas, migrantes, paradas y feministas, y nuevos ejes transversales de articulación que vengan de fuera, que nos inspiren, como a mucha gente le inspiró el zapatismo o los foros sociales. Pues con más detalle era lo que iba a contar sobre el tema de los tres grandes momentos de movilización que estamos atravesando. Digo que protagonismo social, hipersensibilidad frente al poder, procesos, es decir, caminamos preguntando, son las claves de ese nuevo ciclo. No están incorporando a gente excluidas, no están incorporando a personas que sí son activistas y, sin embargo, no están ahí, y que esas personas van a reclamar un espacio en este ciclo de movilización largo, que si le ponemos de 1990, pues le podemos echar 30 años y quedarnos en el 2020 como un lugar para el que empezar a poder mirar esto fue lo que realmente pasó. Así que está muy bien que nos juntemos, que reflexionemos, que intercambiemos, porque aportando reflexiones, los movimientos sociales no pueden o no podemos pararnos a mirar las cosas, y se necesita también ese acompañamiento externo. Otra cosa es que queramos leer lo que nos dé la gana para beneficio propio, sea nuestro instituto de investigación, nuestro partido político. También eso puede ser, pero intentar hacerlo así un poquito más amplio. Un breve excurso sobre movimientos sociales y tecnología, para empezar, en la medida de lo posible, un debate, que lo podamos tener esa media horilla de hablar de lo que ha pasado antes o lo que ha pasado ahora. Muy telegráficamente, la tecnología amplifica pero no crea sentidos de acción social. Refuerza pero no es la fuente de acción colectiva. El sentido de acción colectiva precede a las puestas de largo de determinadas tecnologías. 3 ejemplos. Movimiento obrero, Galaxia Gutenberg, imprenta. Es obvio que la imprenta favorece un tipo de activismo, el activismo eclesiástico. Está el padre, está la Biblia solo hay una y hay que replicarla muchas veces, se lee los domingos o cuando toque, y a partir de ahí, pues todos y todas sabemos lo que tenemos que hacer el resto de la semana. Que me perdonen también los del movimiento obrero, parece que estoy también, o sea, hay mucha lucha, hay mucho sufrimiento, y eran tiempos en blanco y negro en los que escribía, lo que escribe Marx son tiempos en su Capitales, son tiempos muy duros, y son niños atados a las máquinas, y aquello no había grises por ningún lado, y es lógico que se escribieran esos manifiestos, ¿no? El producto final no es la Biblia, son los manifiestos. Por lo que yo digo es que el movimiento obrero, y eso lo dice Thompson, no viene de la imprenta, viene de las marchas católicas, de la imitación de esas formas más judio-cristianas de organizarse, de los Orange. Se trata de imitar los mismos, los faldones, en fin, de alguna forma la eclesía religiosa se traslada al mundo obrero, porque era la referencia. La Galaxia Gutenberg amplifica eso y lo retroalimenta. Bien. Igual podríamos decir, por ejemplo, con el tema de los nuevos movimientos globales, es decir, esta globalidad de politizamos todo, también en el mundo estamos todos imbricados e imbricadas de alguna manera, aunque coincido que no existe un movimiento global. Aunque hablo de nuevos movimientos globales, lo hablo en términos de cultura política, de patrones que se repiten, más o menos, con cierto parentesco, pero no existe un movimiento global. Cada contexto cultural, político, determina cómo se articula en concreto. Pero, como digo, el Impidamos el Congreso y Organicémonos en Red estaba en 1989, en Berlín. Lo organizaron los autónomos y las autónomas. Y también en el 92 y en el 93, ya se ha dicho, el foro, el contraforo a Río de Janeiro, y el 93 el surgimiento de Vía Campesina, ¿no? Con una disparidad de territorios y de lenguas y de culturas que no sé cómo, vamos, es el ejemplo viviente de que se puede, de que los rebeldes se buscan y se pueden buscar de abajo hacia arriba, ¿no? No siempre, no tiene por qué ser de arriba hacia abajo. Pues bien, ese grito ya estaba, Nodo 50 aparece en 1994, en paralelo a lo que es
la contracumbre del Banco Mundial 50 años bastan, que se celebra en Madrid, pero ese grito de los rebeldes se buscan ya estaba ahí, en esos 50 años bastan. Y Internet pues lo amplifica nuevamente. Por lo tanto, lo que vuelvo a decir es que la tecnología, claro que condiciona, claro que es una fuente de crear sentido, no es medio, es lugar, es fuente de sentido, pero las esencias y la hipersensibilidad frente al poder y lo que vamos a ver tiene que ver más con esa politización de necesidades. O sea, los movimientos sociales no son tan diferentes porque aparezca una tecnología, pero sí, insisto, ese carácter de hacer en red, ese carácter de que mucha gente puede hablar, de deliberación, de, digamos, una democracia fuerte, que diría Barber, es decir, procesos deliberativos como esencia de esa democracia en lo comunitario, pues eso lo potencia Internet y lo facilita. O sea, yo reconozco esa retroalimentación, pero digo que son altavoces, amplifican, pero no crean. Y el papel de las TIC actualmente, las nuevas tecnologías actualmente, pues distingo dos tipos de movimiento. El movimiento de tipo protesta, Internet protesta, 15M, es decir, socializamos, Internet amplifica y se crean nuevos espacios de socialización. Eso es para decir si las tecnologías son buenas o malas. Yo digo, son buenas o malas dependiendo cómo se inserten con procesos entre procesos de socialización. Si los expanden y crean esas redes luego físicas y unas retroalimentaciones donde nueva gente puede acudir, perfecto. Cuando los contraen, crean códigos, crean brechas digitales, crean también tecnoespacios o tecnovocabularios o tecnohabilidades para poder entrar, chungo. O sea, no crea esa socialización normal. Ejemplos también tenemos de protesta Internet y socialización más grande por los medios alternativos, Media Ninja en Brasil o lo que fue Indymedia para el movimiento Alterglobalización. Es decir, las nuevas tecnologías han ayudado y mucho a las nuevas formas de socialización, pero, desgraciadamente, la corriente mayoritaria de utilización de canalización del descontento no es hacia la socialización crítica, sino que tiene un poquito de lo de sociofobia, a lo que se refiere el sociólogo Rendueles. Es decir, de Internet a Internet, cabreo y activismo de sofá, por así decirlo, y en algún caso militancia digital o tipo Facebook. Me gusta o no me gusta, bajo a la asamblea a ver qué hay, pero no me voy a implicar mucho en procesos. Es decir, una participación formas de participación muy discontinua que infelizmente se están reflejando en los procesos de movilización actualmente, que el activista Facebook, y no digo Facebook como formato tecnológico, sino como cultura y actitud y relación frente a un proceso, pues es así. Bueno, no conflictúo mucho, si no me gusta y no hay buen rollo me voy. Y es decir, es un poco, a veces ocurre que, bueno, de ahí también la dispersión que tuvo el 15M. He hablado un poquito más de la cuenta, pero más o menos así media hora. Yo creo que podemos estar hasta las 8, ¿no, Cecay? ¿Está bien? Hasta que nos eche. Entonces, yo no sé si... Creo que empecemos... Yo he soltado muchas cosas, tampoco... Y no se trata de que habléis de lo que yo he dicho ni que preguntéis, sino que empecemos un debate en general sobre los procesos de movilización social y las tecnologías y sobre todo con las compañeras y compañeros que han hablado antes, que también yo creo que había muchas preguntas por ahí arriba también y eso. Así que vuestro turno. ¿Se oye o pasamos el micrófono? ¿Sí? ¿Pasamos el micrófono? Hacemos preguntas y debates así en general, ¿no? Propongo.
Bueno, muchas gracias, me encantó todo lo que me hiciste pensar mucho en todo este ciclo, ¿no? Que también es un tema en el que ando. Y yo tengo una inquietud que, a ver si, o sea, en esta perspectiva que tú haces, sobre todo hacia adelante, ¿no? Viniendo de México, tal como está ahora el panorama, digamos, el capitalismo de destrucción masiva, que es lo que vemos, destructor de vidas, de espacios, que se apodera del territorio, que extrae, digamos, una quinta parte del territorio mexicano es propiedad de mineras, tan solo eso. O sea, los espacios donde vivimos en las ciudades, o sea, los fondos buitre, todo este capital financiero bestial, ¿no? Se está apropiando de la ciudad misma, ¿no? Entonces, las leyes se están endureciendo, vemos la aparición de la cadena perpetua, vemos la aparición, todas estas leyes que criminalizan, buscan criminalizar completamente la protesta. Ante un escenario bélico, digamos, de las guerras, ¿no? O sea, ¿has contemplado porque yo estoy aterrada, ¿no? O sea, una cosa es los tiempos de generar el espacio de la reproducción, el espacio de la lucha, el espacio de la construcción de los sentidos y de lo cotidiano, ¿no? Y otra cosa, la prisa y el ritmo de la destrucción capitalista actual. Bueno, pues voy hablando un poquito. Lo que tengo en la cabeza dos miradas. La idea de que el saber está en los márgenes de Foucault, en el sentido de, mira, los que saben los que van a venir están más padeciendo la exclusión que quienes estamos cercanos a la academia. O sea, eso está claro. Nuestra posición de bienestar nos va a impedir ver algunas cosas que nos van a desbordar, creo, espero, ¿no? Y en ese sentido, aunque nos acercamos, pues también participo en Córdoba en centros sociales que están insertos en esa periferia urbana y veo que la gente lo pasa muy mal y tiene una necesidad de autoorganizarse muy fuerte y que todo este proceso del ciclo de movilización, sobre todo lo que va a dejar es me va a permitir la expresión, una reescolarización política. O sea, la cantidad de gente que está entrando en estas nuevas formas políticas, el poder tiene un problema. Tiene un problema porque, aunque tiene el ring y lo quiere atar, pero hay una cantidad de gente que está cogiendo unas habilidades políticas y empoderándose, y eso está llegando a unas capas más periféricas, de gente más excluida, donde no se sentía antes autoestima ni habilidades para participar. Sigue habiendo predominantemente la delegación, y el ejemplo del ascenso de Podemos es un ejemplo de ello. O sea, que tiene que venir un padre que me salve. Eso es cuando en situaciones de crisis, pues lo que ocurrió en Alemania, lo que ocurrió en Italia, en tiempos ingratos, pues también va a ocurrir aquí. Pero hay también muchos procesos de autoorganización. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, mucha gente que considera que las formas de acción política institucional no deben ir por Podemos y, sin embargo, ha participado fervientemente en los procesos del 15M. No existe una correlación de militantes y de discursos, una correlación. Es decir, que había, no sé, yo no lo voy a cuantificar, entre el 15M y lo que está sucediendo en Podemos. Evidentemente, y hasta lógicamente, existe un interés de las élites de Podemos de decir, esto tiene que ver con el 15M plenamente. Digo, no tan plenamente. Yo creo que va a llenar un hueco que había por ahí, pero hay otra gente que dice, yo no, con esto no, yo no estaba en las plazas para esto. Y bueno, no sé, esta gente qué va a pasar o qué van a hacer, ¿no? Y el otro tema es el campo. El campo también, como hay más capacidad de desconexión, esa segunda referencia, Malcolm X, es decir, ya que no podemos inventarnos otro mundo, vamos a intentar desconectarnos. Y si conseguimos desconectarnos mentalmente, pues a lo mejor no habremos su sueño, que era construir una patria islámica, afroislámica, dentro, en el corazón de Estados Unidos. Pero esa desconexión mental, que es como por ejemplo lo que está sucediendo en Cataluña con respecto, que sucede cíclicamente, es decir, nos desconectamos mentalmente de eso y de imaginarios, esa desconexión mental tiene luego mucha fuerza. Y decía Malcolm X que dice, a lo mejor no es para la patria, la nación islámica que yo sueño, pero ahí va a estar esa desconexión, yo creo, ¿no? Como las desconexiones que intentaban o calentaban algunos países, ¿no? Pues eso va a quedar de alguna forma.
Venezuela está un poco en esos procesos de desconexión, Ecuador lo intenta, Bolivia ya veremos, pero no todos son los patrones occidentales o las formas hegemónicas de acción. Entonces, esa gente que se está desconectando conscientemente, pues también tendrá algo que decir, ¿no? Y lo que tú decías, pues sí, es que eso está ahí, hija mía. Sí. Lo que pasa que aquí en este país yo observo que la gente no sabe todo, pero aprende rápido. Andalucía es la región minera por excelencia de Europa. Y la actual presidenta insiste en un modelo de desarrollo agroexportador. Andalucía es la periferia del centro, de los centros del Estado español. Barcelona, Madrid y País Vasco es la periferia, que a su vez son la periferia de otro conglomerado. Cuanto más periferia, el modelo agroexportador está presente. Esa es la apuesta ahora. No sé cuántos miles de hectáreas ya están concedidas a... No sé si alguien sabe el dato, pero es aterrador lo que han firmado en los últimos años en Andalucía. Provincia minera, donde las haya, ¿no? Y eso va a acarrear muchos problemas. Claro, la gente está pensando en que Andalucía quiero, sabiendo que es una provincia minera. No, es una región minera. No lo está pensando. ¿Y esto va muy deprisa? Sí. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo sé, pero hay fenómenos de politización crecientes y los rebeldes se buscan, ¿no? O sea, hace 3 años te dicen que Cañamero, Teresa Rodríguez y Sergio Pascual van a estar ahí encabezando una lista institucional y te dices, no, me estás contando un chiste, ¿no? No lo digo como que sea la expresión, pero es como que, hombre, aquí nos tenemos que buscar entre todos y todas, ¿no? Y la gente del campo ve que con la Izquierda Unida clásica, ese sector más jornalero y tal, tiene menos potencialidad que con otras nuevas formas de izquierda. La batalla está abierta. Los de arriba no tienen legitimidad, cada vez tienen menos, tienen que tirar más de represión, más ley mordaza, más miedo, no solo pueden vender humo, tienen un problema. México, sabes tú más, ¿no? Pero, hombre, hay cosas también ahí que dan esa esperanza, ¿no? Y no voy a hablar de las patrullas que son discutibles, pero yo me recuerdo, por ejemplo, a lo mejor me lo podrías contar tú mejor, pero un tipo como Víctor Manuel Toledo escribía en la jornada alabando todo este tema de las patrullas, de las autopatrullas. Me gustaría que explicara el fenómeno porque a mí se me ponen los pelos como escarpia porque aquí es la antesala de Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Ahora me gustaría que lo explicaras. Entonces, eso que yo desde aquí diría, esos repertorios de acción diría, eso es horrible. Y sin embargo, según me llega por ahí la gente, dice, es un movimiento comunitario fuerte. Digo, coño, pues yo no lo había pensado así, que pudiera salir de coger las armas y defendamos el barrio. O sea, diría que es lo que va a ser, que eso sería... Explícalo, Guiomar, porque me parece un fenómeno súper interesante de esos nuevos repertorios de los que no están en los ciclos políticos y se enganchan con otros nuevos repertorios. Eso es lo que estoy diciendo. La rebelión de las periferias. Sí, sí. Pues habrá que estudiar eso también. Buenas, Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Ya que nos has planteado ese panorama histórico y que incluso haces algo de prospectiva de qué puede pasar, me planteo qué puede pasar en España concretamente a partir en un futuro, si vence Podemos las elecciones, qué papel van a adoptar los movimientos sociales y cómo está afectando actualmente el hecho de que muchos movimientos o líderes de muchos movimientos son cooptados por el propio partido de Podemos. Y otra pregunta, cuando hablabas de las periferias, los migrantes, etcétera, en esa tercera fase, ¿cómo contemplas el papel de los ecologistas y los desplazados ambientales, etcétera, como futuro sujeto revolucionario? Esto ya... No, yo no pero puedo compartir las inquietudes. Yo creo, y ahí mi compañero CKE me podía echar una mano también, creo que depende de dónde estemos hablando. En la llegada en algunos sitios
de un Podemos o un Ganemos. Voy a hablar, por ejemplo, del caso de Córdoba. La llegada de un Ganemos que tiene una base, donde esté la base electoral fuerte y sean círculos deliberativos y sea una democracia desde abajo y sean partidos ciudadanía, creo que van a ser capaces de recoger luchas populares. En la medida que recojan luchas populares, no van a tener tanta gente fuera protestándoles. Lo que van a tener es, para bien y para mal, institucionalizando partes de la protesta. Lo que ocurre es que ya los movimientos sociales ya han aprendido también, y el concepto de autonomía, que estaba muy presente en América Latina, pero aquí nada presente, porque todo el movimiento vecinal creía que tenía que llegar a enviar los mejores cuadros en los 70 para que el PCE o la ORT o todos estos partidos de izquierda conquistaran el poder y lo ejercieran bien, fueran los mejores gestores. Son los cuadros a los que se refiere Íñigo Errejón en una entrevista al Diagonal. De los movimientos sociales me interesan los cuadros, dice. No sé si los que tenemos en casa o... No creo que sea el sentido de la pinacoteca. Creo que se refería a que somos buenos gestores de lo social. Bueno, puede que usted tenga razón, pero es que yo no tengo mucho interés en gestionar determinadas cosas, es lo único. Entonces, donde se produzca eso, en Andalucía está a ver, porque también estamos viendo con el problema de las listas también, y si es abierto o no es abierto, yo creo que ha sido bastante chapuza en ese sentido, pues a lo mejor tiene dificultades para recoger. Ha sido chapuza, pero abre. O sea, la presencia de un cañamero de ese sector, por ejemplo, que alguien le puede decir, esto es... Pues son luchas que están ahí, que están muy aferradas a través del SAT en el campo y en algún momento urbano. Entonces, donde se abra, para bien o para mal, va a recoger esos inputs. Donde no se abra y donde sea algo ajeno a, y ese, a lo mejor en Cataluña podría ser interesante estudiar ese fenómeno, que no tiene raíces en el proceso constituent, que no tiene raíces, por ejemplo, en las CUP, que no tiene raíces en la autonomía social y política, pues Podemos en Barcelona va a tener muchos problemas porque no representa esas luchas populares. Entonces, creo que va a depender mucho, por eso también como que hay que darle cancha, que va a haber va a haber mucho abierto. Y con los desplazados ambientales yo simplemente pondría, en la medida que colectivos pueden sedimentar, reconocerse, ahora con las nuevas tecnologías y cierto empoderamiento cultural de si se puede, creo que van a ir a esas luchas. ¿Qué ocurre con muchos desplazados ambientales? Pues que no tienen capacidad de reconocerse entre ellas, ni siquiera lo saben, ¿no? Son diásporas. Entonces, en la medida en que la negritud en Estados Unidos se ha convertido en diásporas en el propio país, pues ahí Malcolm X también tenía razón. Como no creemos una identidad afro aquí fuerte, nos las van a dar con queso. Entonces, si de diáspora depende del conflicto ambiental que sea. Pero mucha gente que, por ejemplo, cuando venga esto agroexportador y que veamos las consecuencias de los planes mineros en Andalucía, yo estoy de acuerdo. Aquí la gente, creo que Aldascollar quedó como un accidente. Ahora va a ser ya más sistémico, ¿no? Y con la gente un poco cabreada, ¿no? Bueno, veremos a ver. Me voy a colar para recoger un poco el guante de Ángel. Con el tema de Podemos, ¿no? Yo creo que le estamos, y lo digo yo también, que estoy implicado en Podemos y estuve en otros movimientos antes, le estamos dando una oportunidad que trata de recoger, digamos, ese descontento, ¿no? Y esa desazón, ¿no? Con el 15M de, oye, y cada vez somos más y hacemos más y hacemos más, y al final, en verdad, los réditos, que creo que Ángel estará de acuerdo conmigo, para mí eran unos réditos culturales, ¿no? El 15M cambió la cultura de movilización, cambió la hegemonía, ¿no? Que tanto le gusta a Rejón, ¿no? Puso en cuestión, fue el 15M el que puso en cuestión el régimen del 78, pero sí es verdad que para mucha gente, pues, medidas concretas, ¿no? Es decir, medidas concretas de que la crisis era peor, los procesos de represión cada vez peor, la precariedad laboral cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en el que mucha gente pues hemos sentido como, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a, en vez de protestar contra un gobierno y unos partidos sordos, pues vamos a intentarlo hacerlo. Y eso obviamente lleva muchísimas contradicciones, ¿no? Y creo que el paso que hemos dado algunos, la verdad es que por una parte es como un salto que hace unos años me parecería enorme, y sin embargo nos hemos visto muchos arrastrados con total naturalidad, ¿no? Es decir, de los partidos y la lucha institucional tenerla un poco olvidado a me voy a Podemos, que donde están todos mis colegas, ¿no? Es como que ha sido mucho más natural de lo que ha pasado, porque el proceso ha sido un poco así, pero obviamente hay que estar vigilante. Y el reto en el que nos pone ese nuevo escenario de la política institucional y de la política electoral, un reto en el que nunca estábamos en los movimientos sociales o pocas veces,
es que, claro, ahora tenemos que conjugar con la faceta, que creo que es lo que ha distinguido, ¿no?, a Podemos, la faceta estratégica y la faceta de la eficacia, ¿no? Y esa lucha, obviamente, hay que reconocerla. No una contradicción, ¿no?, pero un diálogo, digamos, entre democracia, eficacia, ideales, discursos. Muchos nos consideramos igual de izquierdas o de igual de revolucionarios que antes, pero sabemos que para ganar unas elecciones ya no hay que convencer a los del 15M, hay que convencer a mi padre, votante socialista, que se va a quedar siendo el último votante socialista que no cobra un sueldo del PSOE. Entonces, claro, se abre un campo muy interesante, por una parte mucho más incómodo, incluso personalmente, de pensar, ¿no?, que la comodidad de los movimientos sociales, del centro social, en el que todos estábamos de acuerdo. Además, teníamos mucho tiempo para hacer una jornada de reflexión y después reflexionábamos de cómo habían salido las jornadas de reflexión y el consenso, siempre buscábamos el consenso porque hacíamos pocas cosas y le dedicábamos mucho tiempo. Entonces ahora nos vemos en la jugada de la eficacia, ¿no?, de ser una máquina electoral, ¿no?, y obviamente que eso no olvide, digamos, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y como decía mi compañero Nico, que también lo conoce, necesitamos nuevas decepciones, ¿no? Es decir, siempre como que la generación anterior se decepcionó con el PSOE, o cuando la OTAN, ¿no?, o se decepcionó con Izquierda Unida. Y nosotros, o yo interpreto por mí mismo, no voy a hablar por mi generación, como que pues, nunca me he decepcionado. Quiero decepcionarme porque significa que te has ilusionado, ¿no? Pero hay que estar muy atentos, ¿no?, a los procesos que pueden ser, que algunos son preocupantes y muy criticables de cómo está funcionando, y a ver qué pasa. Bueno, yo ahí al hilo de la conversación, ¿no?, que a ver si no le damos... esta semana tuve en la radio a dos de Podemos de una zona de Madrid. ¡Uf, qué aburridos! Madre mía, por favor. 2 horas de programa y los 25 minutos más aburridos fueron los de estas dos personas, ¿no?, que empezaron a ahondar en cuestiones muy técnicas y en la transición y no sé qué. Estoy convencido de que los dos curas que vinieron antes, que nos hablaron de las devoluciones en caliente que se están realizando en nuestro país, que ya no van al CIE, sino que cogen un avión que ya está para Senegal, entonces te pillan por la calle, te mandan a Senegal y llega la persona de referencia de esa otra persona, ¿no? Llega a Pueblos Unidos, es la organización Pueblos Unidos, llega y dice, oye, que a mi marido hace 2 días que no le veo. Espérate un momento, vamos a llamar a Luche, no sé qué. No, es que está en Senegal. Entonces, esos 25 minutos de Pueblos Unidos hablándote de la cotidianidad, seguro que fueron mucho más interesantes, y creo que debemos continuar prestando la atención en lo que somos movimiento, que a este dispositivo que por otro lado nos estamos inventando, que me parece que está genial, pero que por favor no concentremos todas nuestras fuerzas en lo que es simplemente un dispositivo y en la ampliación de nuestra estrategia como cuerpo social para tener un poco de influencia. Por favor, no nos despistemos, que lo que tenemos que hacer, como decíamos un poco al hilo de las tecnologías, es crear lenguaje para replicarlo y para hacerlo más alto. Yo creo que ya nos sobran tecnologías y solo me hace falta ver la cantidad de ordenadores que hay aquí delante, que no le sacamos el partido a ninguno de ellos, ni muchísimo menos. Por supuesto, tampoco a los móviles. Por supuesto, tampoco a las gafas. Por supuesto, tampoco a los micrófonos que amplifican voces cuando el auditorio está vacío. A todo esto creo que hay como mucha poética, ¿no?, en lo que estoy diciendo. Entonces, os cuento que mi experiencia como ocupa estos 2 últimos años es que, para aterrizarlo aún más, ¿no?, he estado viviendo con al menos 30 personas en la ciudad de Madrid y en 2 años, y todas tenían un perfil muy parecido, se establecía como en 2 perfiles más o menos. Todos tenían, o el 80% tenían una licenciatura acabada y eran de origen español, y por querer trabajar en aquello relacionado con lo que estudiaron, han optado por atravesar la barrera de la legalidad. Y creo que ese es un indicador de la clase media, ¿no? De dónde está la clase media española, dónde estaba. Alguien que estudió Bellas Artes y se hizo un máster oficial, alguien que estudió periodismo y se hizo un máster oficial, que ha tenido estancia en el extranjero de 9 meses, 1 año, que puede conducir un vehículo privado, que lo puede seguir usando. Yo he llegado en taxi varias veces a mi casa Ocupa, no pasa nada, absolutamente nada. Creo que en ese sentido también estamos al inicio de ese ciclo que comentaba Ángel, ¿no? Con respecto a que me he encontrado con esa clase media, un 80%, como os planteo, filósofos, de todo me he encontrado, ingenieros técnicos que abandonan la carrera con
notas extraordinarias porque desconfían de la institución de la universidad cuando están a punto de acabar y creen que es mejor ser autodidacta en la mejor tradición libertaria y sorprenderme ante ello. O sea, son como un montón de cosas que también me orientan a pensar que en ese sentido va la línea como comunidad que somos, ¿no? Que va avanzando por ahí, en el sentido de que al principio, cuando llegó la primera familia desahuciada a nuestra casa, que eran un padre y una hija, esa hija está obteniendo los mejores resultados en toda su clase en un colegio completamente privado, en el SEC, fuera de Madrid. Tenía clases de equitación y de tenis, y cuando pierden todo y llegan a nuestra casa con 19 años, esta mujer estaba yendo de oyente, porque ya no podía pagar las costas, estaba yendo de oyente a Ingeniería Aeroespacial, a la Politécnica de Madrid. Ahora mismo está en Nueva York estudiando porque su padre ha decidido seguir siendo ocupa para poder costear los costes de su hija. Este hombre es de origen libanés, y lo que más me sorprendió fue que cuando se mezclaron el discurso ocupa clásico con el discurso desahuciado actual, y cómo chocaron entre ellos. Identitariamente no tenían nada que ver. Los colores que definían a uno y otro eran completamente diferentes. Y sin embargo, llevamos 1 año y medio conviviendo. Por supuesto, el rollo de género, la economía, el eufemismo del reciclaje. No sé si sabéis que se utiliza la palabra reciclaje para referirnos a recoger comida de la basura. Ese es el concepto que se usa en la calle, ¿no? Y como hace 2 años, ese reciclaje lo efectuaban personas migrantes, y actualmente ya no lo hacen solo personas migrantes, sino que lo hacemos un poco... y cómo me sorprende, ¿no?, que le ponemos ese eufemismo para no decir, oye, que es que estoy recogiendo la comida de la basura porque prefiero gastarme lo que me mandan mis padres de Gran Canaria, por ejemplo, en pagar el móvil y el internet del móvil, o el Apple, que me permite seguir trabajando en el Photoshop para presentar una cosa en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, centro pionero en la Comunidad de Madrid, ¿no? Todo esto a que el bosque está creciendo. Y es verdad que suenan mucho los árboles que cortan. Yo creo que Podemos está en esa gama de árboles o sea, de cosas que hacen mucho ruido, pero que creo que está cambiando, que seguimos teniendo 3 millones de viviendas vacías en el Estado, 500.000 en Cataluña, 300.000 en la Comunidad de Madrid. Me da la sensación de que está empezando a cambiar las coordenadas culturales que manejamos, y que quizás una de las cosas que tengamos que también abrirnos es al tema de la propiedad y al tema de la ocupación, al tema de la vivienda, y en ese sentido se siguen buscando rebeldes, ¿no? Gente que sea capaz de exponerse a multas, a sentencias legales, como para poder seguir sosteniendo la vida, que en el fondo es lo que nos preocupa aquí, ¿no? Seguir comiendo, seguir viviendo, y no pasar frío en invierno. Poder tener hijos estaría bien. ¿Qué parece? Son ya casi las 8. Bueno, no, son las 8 y 1 minuto. Así que, Jimbo, brevedad, por favor. Vale, yo quería hacer una puntualización intentando retomar un poquito el tema de los movimientos sociales de cara a cómo van a ser las movilizaciones en un futuro, porque creo que nos hemos ido un poquito por las ramas. Y de entre todas las alternativas que se han mencionado aquí, ha habido 2 que he echado en falta. De una de ellas se ha hablado un poquito de paso, que ha sido la parte económica, y que para mí es una de las más importantes que existe. Y es que creo que la mayoría de los movimientos sociales, alternativas o ideas que se plantean, y digo mayoría porque no son todas, pero sí muchas de ellas tratan de buscar soluciones dentro del ring económico establecido. Y creo que una de las líneas de los movimientos sociales en el futuro pasa precisamente por idear o construir o crearse nuevos sistemas económicos, aludiendo a creación de nuevas monedas, nuevas redes con circuitos económicos que estén al margen del sistema oficial. Creo que es una realidad que está emergiendo hoy día a través de monedas sociales. Se están creando redes que empiezan a ser bastante fuertes, son gente que escapa al control del poder sin entrar en un conflicto directo con ellos, y son una cosa que en un futuro me consta que va a crear un conflicto directo con la autoridad, pero desde una rama en la que son muy difíciles de atacar. Esa línea, por ejemplo, creo que no se trabaja aquí. Y una segunda, que ni siquiera se ha aludido aquí de paso, es dentro de los activistas sociales, la rama de los activistas burocráticos. O sea, lo que es el colapso burocrático ya no es desobedecer las leyes,
O sea, hablamos de si ese es el ring, está el ring económico, en el ring legal, las leyes que oprimen del Estado son leyes que se pueden frenar cuando se diseña o se lleva a la práctica un tipo de activismo que sea el colapso burocrático. Para eso son herramientas, para eso están no las nuevas tecnologías, crear ese nuevo lenguaje con estas nuevas herramientas, el crear, como ha explicado esta mañana, Democracia 4.0, son mecanismos que crean una nueva forma de hablar con la burocracia y pueden colapsarla, pueden transformarla. Pero mientras no se llega a aplicar esas nuevas tecnologías, existe una línea hoy día todavía en la era digital, o sea, en la era analógica, en la que a base de papeles y sellar papeles se puede crear un activismo mucho más del futuro y con muchas más aspiraciones a progresar o a prosperar, como ha demostrado el 15M, al ser una línea no violenta. Para mí las técnicas de México, aunque las alabo mucho porque llegará un día en el que a lo mejor la situación social obliga porque cogen las armas, sinceramente creo que a la hora de coger las armas aquí llevamos las de perder. Insisto, el 15M se definió como un movimiento no violento por esencia, por definición. Y creo que esas son las líneas en las que hay que empezar a trabajar. Para mí, el hecho de plantear el uso de las armas me parece, sinceramente, dar pasos para atrás en vez de para adelante. Y a lo mejor hay que dar pasos para atrás si el sistema te obliga, pero me parece que no es lo más inteligente. Existen otros tipos de activismo. Y aparte del sistema de las armas, con respecto al tema de Podemos, que me da bastante coraje, sí quiero decir que aunque Podemos se presente como el 15M, sí me consta que yo, de toda la gente que conocí en las plazas acampadas, construyendo el 15M y trabajando en red, allí en la plaza, construyendo lo que fue el 15M, hoy día todos ellos están en lo que se considera la parte crítica de Podemos. Los que están montando el Podemos oficial realmente no estuvieron creando el 15M. Podemos lo han montado los simpatizantes del 15M. Aquel 80% que decía que le parecía bien lo que hacía la gente de las plazas. Un matiz que quería hacer simplemente a la hora de, cuando nos planteemos si Podemos estar llegando a lo que quería el 15M o si simplemente Podemos está absorbiendo para el sistema a esa gente que irá al 15M. ¿Cómo Podemos estar absorbiendo los movimientos sociales y quiera Dios que el día de mañana no estén todos los movimientos sociales absorbidos por Podemos? Y cuando Podemos tome el poder, no haya movimientos sociales capaces de cantarle las 40. Sobre ese tipo de futuro sobre el que me hubiera gustado a mí que fuera este debate, buscando mecanismos y alternativas reales para construir una... Ahí lo voy a dejar.